Un saludo, comunidad estudiantil. En este video vamos a estar hablando anticipadamente de qué trata la encuesta sociodemográfica de la fase número 2 del proceso de admisión de la UNADEM 2023. Esto es con el objetivo de que tú te vayas preparando y si es que pasaste la anterior fase que consistía, es decir, la fase número 1 consistente en el registro como aspirante y la carga de documentos que se especifican en la convocatoria, pues estés preparado para esta segunda fase que ya en breve pues comenzará. Bien, voy a ilustrar en esta diapositiva el proceso de admisión de la UNADEM 2023. Ya habíamos hablado de que es un proceso un poco largo, tarda aproximadamente 6 meses desde que se publica la convocatoria hasta que pues ya el estudiante se registra, el aspirante se registra como estudiante de la UNADEM y inicia clases, que sería el 22 de enero del 2024. Bien, la primera fase es el registro y carga de documentos, que está programado o tiene un periodo del 24 de julio al 6 de agosto. Ahorita está por comenzar la fase número 2. Ahorita todavía no termina, a la fecha de este video todavía no termina esta fase, que era la primera. Pues bien, nos vamos a centrar en la fase número 2 que está por comenzar y el tema principal es ver de qué trata anticipadamente. Pues bien, la encuesta sociodemográfica pues va a estar disponible a partir del día 14 de agosto hasta el 20 del mismo mes del 2023, del 14 al 20 de agosto del 2023. Y en sí, ¿qué es? Pues primeramente se va a acceder desde el micrositio, ¿sí? Recordemos que todo el proceso de admisión, cuando menos estas 4 fases, se van a estar accediendo desde el micrositio. Y llegado el momento, el día 14 de agosto a las 9 de la mañana, pues se estaría activando esta fase para que los aspirantes que hayan aprobado, ¿sí? Esta, la fase número 1, que hayan pasado correctamente, pues estén en la disposición de continuar con la fase número 2, que es el llenado de la encuesta sociodemográfica, y va a ser aquí a través del micrositio, va a estar apareciendo la opción para que uno le dé clic y comience a llenar esa encuesta o ese estudio sociodemográfico. Y más o menos de qué consta, con base a convocatorias anteriores, pues son, digamos que son cuatro principales apartados. Son, posiblemente sean más, pero esos son los 4 principales que va a tener o que ha tenido esta encuesta. Y aquí cabe reiterar que esta fase, digamos así, que es la más fácil, ¿sí? Pero también tiene su grado de dificultad, en el sentido de que si no se lleva a cabo, si no se contesta en tiempo y forma, pues el estudiante, el aspirante no va a pasar a la fase número 3, ¿sí? En los datos generales, pues mayormente pues viene, se pregunta el nombre del estudiante, de dónde se inscribió, es decir, el lugar de nacimiento, apellidos, posiblemente nombre del papá, del mamá, etcétera. Antecedentes académicos, pues mayormente se pregunta de dónde viene el estudiante, el nombre de la escuela, el promedio que se obtuvo en el certificado de bachillerato, la fecha de emisión del mismo documento. En recursos tecnológicos se cuestiona sobre si se cuenta con un equipo, el tipo de equipo,
algunas, si se cuenta con algunas habilidades tecnológicas, ¿sí? De algunos programas, de sistemas operativos, correos, etcétera. Pues esta es una encuesta y solamente pues se va contestando, se va verificando, es de opción múltiple. Y aquí viene, creo que esta es la parte más, un poquito más larga, la información socioeconómica. Pues aquí vienen pues datos, se van a preguntar datos de los familiares, del papá, del mamá, posiblemente ingresos, en donde se trabaja, etcétera, etcétera. Y cabe reiterar que estos datos pues nadie más los conoce más que el aspirante en sí, por lo tanto son datos muy básicos y pues no tienen mayor grado de dificultad, solamente las limitaciones serían de forma técnica, o también de que el estudiante o el aspirante no cuente a la mano con esa información. Es por eso la intención de este video, de que se vaya preparando el aspirante. Lo que se recomienda, su servidor recomienda que primeramente debes de disponer de tiempo, no porque parezca una de las etapas o la etapa más sencilla o más fácil, no se le debe dedicar el tiempo requerido. Ya los aspirantes en la primera fase ya vieron los posibles problemas tecnológicos. Recomiendo de que si van a contestar la encuesta, pues lo hagan en horarios no pico, posiblemente un horario donde se pudiera contestar o dedicarle el tiempo para esta fase, pues sería ya en la noche o en la madrugada o en las primeras horas del día. Se recomienda enfáticamente que lo hagan desde una computadora. No digo que no se pueda hacer de un teléfono celular o de una tablet, pero este es el requisito que yo sugiero: una computadora y que cuente con internet y que ese servicio sea estable. También deben de tener a la mano su CURP, es decir, la matrícula o la clave del CURP. Deben de tener el folio de aspirante y la clave que definieron. Esto les pudiera servir para ingresar cuando le den clic al link para resolver o para contestar esta encuesta. Ahí se les va a indicar la forma en que se debe de ingresar, ya sea a través del CURP o a través del folio o con la clave que definieron, pero eso lo deben de tener a la mano. Y también deben de evitar distracciones, ¿sí? Otra cosa, lo único que yo considero que deben de tener a la mano, y eso para consultar, es el certificado de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque en el apartado de antecedentes académicos, pues ahí pregunta específicamente el nombre de la escuela de donde procede el estudiante. Y pues como no es una pregunta abierta, sino que se tiene que seleccionar, aparece el listado de las escuelas. También pregunta la fecha de emisión del certificado, ¿sí? Y la fecha en que se egresó el estudiante de bachillerato. Por lo tanto, pues ese es el único documento que ustedes pueden tener a la mano, amén de que también se puedan asir de más información, sobre todo pues datos que desconozcan, datos económicos como el ingreso familiar, los nombres del papá, del mamá, el grado de estudios, etcétera. Bien, ¿qué más podemos abonar a esto? Lo único que puedo decirles o también indicarles es de que esta encuesta pues mayormente pues se compone de 50 a 80 preguntas. Son muy fáciles. La encuesta si se tiene todo a la mano, la encuesta se resuelve en 5 o en 10 minutos.
Solamente debemos observar lo siguiente: una vez que se comienza la encuesta se tiene que terminar con base a convocatorias anteriores. Las indicaciones eran de que solamente se les permitía ingresar por única vez. Sin embargo, debemos estar atentos a esas indicaciones. Ya cuando se abra el link, debemos de leer esas indicaciones que ahí se nos dan. Recordemos que cada convocatoria tiene su proceso y es diferente a los procesos anteriores. Por eso es de que se recomienda estar leyendo las indicaciones. Otro dato que les puedo compartir es que no hay límite de tiempo para contestar, ¿sí? Es decir, no se va a cerrar en 10 minutos ni en 30 minutos. Posiblemente se recomienda que lo hagan en cuanto antes, sin prisa, pero pues igual que no la dejen así por mucho tiempo abierta, ya que se les pudiera bloquear y luego ya no pudieran acceder otra vez a la encuesta. Y pues bien, ya con esto, si tú ya cuando llegue el día 14 al 20 de agosto, otra sugerencia, y esto es como último tips que les doy, es de que no lo hagan el mero día, el mero 14, ¿sí? Espérense 1 o 2 días para que uno vaya viendo qué problemas hay, se vaya informando después. Obviamente en este canal se estará haciendo un segundo video dándole seguimiento a esta encuesta para ver alguna problemática que se estuviera suscitando. Pero pues ya el aspirante ya tiene, ya puede decidir si el mero día 14 puede comenzar a contestarla. Se mete y la contesta. Y vuelvo a reiterar, no porque el estudiante conteste o se inscriba o se registre primero, que sean de los primeros, eso no es factor para determinar que se va a quedar, ¿sí? Pueden ser los últimos estudiantes que se registren, los últimos en contestar la encuesta, y eso se pudieran quedar. Esto depende de toda una evaluación, de todo un proceso, de cómo hayan salido en el registro, la carga de documentos, cómo se haya llenado la encuesta sociodemográfica, cómo salgan en el cuestionario único de habilidades y también cómo salgan en el curso de ingreso. Todo esto pues se evalúa, ¿sí? No, nada tiene que ver las fechas en que ustedes lo hagan, si son uno de los primeros. No, va a depender mucho de cada uno de los resultados de cada una de las fases para que el estudiante aspirante ahora se pueda considerar como estudiante de la UNADEM y les permita registrarse como tal y comenzar sus clases el día 22 de enero del 2024. Y pues bien, con esto hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y activas las notificaciones, ya que estaré haciendo más contenido sobre este proceso de admisión y temas de la UNADEM. Y por supuesto, si tienes dudas o comentarios, te invito a que las dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo video tutorial.